Recuerdo ese día tan claramente como las lunas gemelas de mi mundo natal, la forma en que la iluminación artificial en la gran cámara proyectaba largas sombras sobre los pisos pulidos, el sutil zumbido de los sistemas ambientales que usualmente se desvanecía en ruido de fondo parecía de alguna manera más fuerte, más siniestro. Tal vez mi mente simplemente elige recordarlo de esa manera dado lo que siguió o mis disculpas. Debo presentarme, soy Six Tal, exoficial diplomático subalterno del Consejo Galáctico. Ahora sirvo como historiador jefe encargado de documentar los eventos que remodelaron nuestra comprensión de la humanidad. Las especies más jóvenes a menudo me preguntan por qué tratamos a los humanos con tanto respeto. Este registro lo explicará todo. La Cámara del Consejo ese día estaba repleta de representantes de más de 300 especies. Los recicladores de aire luchaban por manejar los diversos requisitos atmosféricos de tantos seres diferentes. Gruesos tentáculos de niebla artificial se arrastraban por el suelo llevando una mezcla de gases específica a diferentes secciones donde varias especies requerían sus compuestos respiratorios únicos. Yo estaba de pie en mi puesto cerca de la sección de la delegación humana monitoreando las condiciones atmosféricas. Según mis deberes, los humanos se sentaron en silencio en su área designada. Sus rostros mostraban esa expresión inquietantemente neutral que habían dominado. La embajadora Alexandra Cain se sentó en la primera fila. Su cabello plateado recogido en un estilo severo que combinaba con su expresión igualmente severa mirando hacia atrás. Debería haber notado lo quietos que estaban los humanos. Suelen ser criaturas tan activas, siempre cambiando de posición, gesticulando o haciendo esos pequeños movimientos que llaman inquietud, pero ese día se sentaron como estatuas talladas en piedra. El alto consejero Priel, luego, con su característica falta de conciencia, habló monótonamente sobre las regulaciones comerciales. En el borde exterior sus 4 ojos parpadearon en su patrón asincrónico mientras sus vejigas respiratorias secundarias se expandían y contraían con autoimportancia. La delegación Vexar, sentada frente a los humanos, seguía lanzando lo que creían que eran miradas sutiles al embajador Caín. Sus volantes del cuello ondeaban con una diversión apenas disimulada. Recuerdo haber revisado las lecturas atmosféricas de la sección humana por tercera vez en esa hora, no porque hubiera algún problema, sino porque la tensión en su área era tan densa que podría haber jurado que algo debía estar mal con la mezcla de aire. Las lecturas eran perfectas, por supuesto. La tensión no tenía nada que ver con la atmósfera y todo que ver con la votación que se avecinaba. La moción en el piso se refería a la reciente destrucción de una nave colonial humana. El Stellar Dawn Vexar afirmó que fue un trágico accidente causado por la tecnología inferior de los humanos. Todos habíamos visto la evidencia que sugería lo contrario, pero la mayoría de las especies estaban dispuestas a aceptar la explicación de Vexar. Después de todo, los humanos aún eran relativamente nuevos en la comunidad galáctica. Sus naves probablemente no eran tan sofisticadas como afirmaban. Noté la mano de la embajadora Khan apretada contra Titán en su panel de datos cuando la alta consejera Prel finalmente abordó el incidente, refiriéndose a él como un accidente lamentable pero en última instancia inevitable. Sus nudillos se pusieron blancos, pero su rostro permaneció perfectamente sereno. Ese control, esa paciencia, que luego aprenderíamos, se había perfeccionado durante miles de años de diplomacia humana y estábamos a punto de presenciar el momento en que finalmente se agotó. Las diversas especies en la cámara murmuraron entre sí. Sus traductores crearon una cacofonía de idiomas superpuestos. Los patrones bioluminiscentes de la delegación de Trouls MX pulsaron con escepticismo. Los representantes de Ego chasquearon sus mandíbulas en lo que supe que era su expresión de despido. Incluso el miembro del consejo representante de mi propia especie, Rick Snan, agitó sus membranas sensoriales de una manera que mostró claramente que ya había decidido votar en contra de los humanos. Petición de una investigación independiente. En ese momento, viendo el despido casual de lo que luego aprenderíamos que fue un acto de agresión deliberada contra civiles humanos, sentí algo que nunca había experimentado antes en mi carrera diplomática: vergüenza, no por los humanos como expresaron muchos de mis colegas, sino por nosotros mismos. Pensamos que estábamos siendo tan sabios, tan políticamente astutos, que estábamos a punto de aprender cuán equivocados estábamos, mirando hacia atrás a través
De nuestros archivos históricos el patrón parece tan obvio ahora. La humanidad se unió al Consejo Galáctico hace 147 ciclos, llegaron con los brazos abiertos ansiosos por compartir sus conocimientos y recursos. Sus primeros protocolos de primer contacto fueron ejemplares, mostrando un nivel de sensibilidad cultural que debería habernos advertido que eran mucho más sofisticados de lo que parecían. Déjame compartir un poco de contexto que las generaciones más jóvenes pueden no saber. Cuando los humanos se unieron por primera vez al Consejo, compartieron libremente su conocimiento médico, su comprensión de la reparación genética y el tratamiento del trauma. Fue notable. Los Bexar en particular se beneficiaron de la experiencia humana en el tratamiento del daño por radiación. Sin embargo, cuando los humanos solicitaron acceso a la tecnología de blindaje Bexar a cambio, los Bexar afirmaron que su tecnología era demasiado avanzada para que los humanos la comprendieran. Luego estaba el infame programa de intercambio agrícola. Los humanos introdujeron su sequía, cultivos resistentes a 17 colonias en dificultades en el borde exterior. Estas plantas prosperaron en condiciones que anteriormente se habían considerado demasiado duras para el cultivo. El EN del consorcio, que durante mucho tiempo se había beneficiado de su monopolio en la distribución de alimentos a estas colonias, respondió introduciendo parásitos diseñados específicamente para destruir cultivos humanos. Cuando la humanidad presentó evidencia de este sabotaje al alto consejero del Consejo, Prial, lo descartó como una falla natural de los cultivos debido a la inexperiencia humana con entornos alienígenas. Recuerdo particularmente el incidente del Troll MX. La advertencia de la humanidad sobre una llamarada solar que se aproximaba y que habría devastado el sistema natal de los Trolls MX salvó miles de millones de vidas. El Troll MX prometió compartir su tecnología de comunicación más rápida que la luz y su gratitud, pero después de que su población fue evacuada de manera segura, afirmaron que su tecnología era un regalo sagrado de sus antepasados y no podía compartirse con los forasteros. Una y otra vez, la humanidad extendió su mano en amistad solo para encontrarse con traición o despido, pero permanecieron pacientes, tan pacientes que confundimos su moderación con debilidad. Los Bexar incluso tenían un dicho: ¿cómo reconoces a un diplomático humano? Son ellos los que siguen sonriendo después de que les roba su créditos el predecesor del embajador Caín. El embajador Samuel Rivera, una vez dio un discurso que debería haber servido como advertencia. Sus palabras resuenan en mi memoria. Venimos buscando amistad, pero no confundamos nuestro deseo de paz con una incapacidad para hacer la guerra. Desafortunadamente, la mayoría de los miembros del Consejo estaban demasiado ocupados burlándose de su acento para escuchar el acero debajo de sus palabras. Los humanos incluso intentaron advertirnos a su manera. Compartieron libremente sus medios de entretenimiento, incluidos documentos históricos que llamaron películas y libros sobre sus conflictos anteriores. Pensamos que estos eran productos de una imaginación hiperactiva. Qué ingenuos fuimos al descartar los cuentos de sus guerras mundiales como mera ficción. Los humanos ya habían librado batallas que habrían destruido especies inferiores y emergieron más fuertes cada vez. Su frustración se hizo más evidente en los ciclos que condujeron al punto de ruptura, como ahora lo llamamos. Su núcleo diplomático, una vez conocido por albergar elaborados eventos de intercambio cultural, se volvió más reservado. Sus representantes hablaron con menos frecuencia en las reuniones del Consejo, aunque continuaron documentando diligentemente cada promesa leve e incumplida. Recuerdo haber escuchado una conversación entre dos diplomáticos humanos en lo que pensaron que era un corredor vacío. El más joven preguntó cuánto tiempo debemos soportar esto. El anciano respondió: les damos todas las oportunidades para elegir la sabiduría sobre la locura. El más joven respondió, con palabras que deberían habernos dejado helado a todos: su sabiduría está tardando muchísimo tiempo en surtir efecto. Incluso su lenguaje corporal cambió. Aunque pocos de nosotros éramos lo suficientemente hábiles en patrones de comportamiento humano como para notar el hábito de la embajadora K de tamborilear con los dedos en su bloc de datos durante las sesiones del Consejo, detuvo por completo al personal de seguridad humano que siempre había sido amigable con otras especies, los guardias. Se volvieron cortésmente distantes, sus agregados culturales,
Una vez ansiosos por organizar programas de intercambio, comenzaron a rechazar invitaciones a eventos sociales. En mi rol como oficial diplomático subalterno tuve acceso a datos de escaneo de rutina del barrio humano de la estación, sus áreas de estar. Una vez decoradas con arte y plantas de docenas de mundos, gradualmente se volvieron más austeras. Las actividades de entrenamiento en sus instalaciones de ejercicio aumentaron en un 300%, pero permanecimos ciegos a estas señales de advertencia. Quizás lo más revelador fue su respuesta a las sanciones comerciales que el Consejo impuso después de que los humanos se negaran a compartir su tecnología de computación cuántica recientemente desarrollada. El representante Bexar sugirió burlonamente que los humanos eran demasiado primitivos para entender el comercio justo. El embajador Caín simplemente sonrió y dijo: «Su evaluación de nuestras capacidades sigue siendo interesante». Esa sonrisa la veo en mis pesadillas a veces, no porque fuera amenazante, sino por lo similar fue por la expresión que tenía el día que todo cambió. Tuvimos tantas oportunidades de cambiar de rumbo para tratar a la humanidad con el respeto que merecía. En cambio, continuamos presionando, continuamos tomando, continuamos burlándonos de los humanos. Tengo un dicho que rompió la espalda del camello cuando lo escuché por primera vez. No entendía cómo algo tan insignificante como un trozo de hierba seca podía romper la columna vertebral de un animal de transporte. Ahora que documento estos eventos, entiendo perfectamente que nunca se trató de la gota que colmó el vaso. Se trataba de todo el peso que vino antes. La destrucción del Stellar Dawn lo cambió todo. La nave transportaba 3.427 civiles humanos, incluidos 712 niños. Eran colonos, maestros, científicos y soñadores que se dirigían a establecer una nueva colonia en lo que los humanos llamaban el sector Aurora. El Bextari afirmó que los humanos habían cometido un error de navegación que provocó que su nave se rompiera en el campo gravitacional de un gigante gaseoso. Todos vimos las imágenes de la transmisión final del Stellar Dawn. La capitana de la nave, Angela Martínez, permaneció tranquila incluso cuando las sirenas de advertencia sonaron de fondo. Sus últimas palabras no fueron súplicas de ayuda, sino instrucciones a otras naves para que se mantuvieran alejadas de las naves predichas. Zona de ruptura. Incluso enfrentando la muerte, estos humanos pensaron en la seguridad de los demás. Lo que los Bexar no sabían, lo que ninguno de nosotros sabía, era que los humanos habían desarrollado la tecnología de grabación de enredo cuántico. Cada segundo de datos de los sistemas Stellar Dawn se registraba simultáneamente en una instalación segura en la Tierra. Los humanos tenían evidencia de las firmas de las armas de energía de Alquitrán. Vex tenían grabaciones de los sistemas de orientación que se fijaban en sus motores. Lo tenían todo y aún así seguían el protocolo. El embajador Caín presentó la evidencia al Consejo con notable compostura. Yo estaba en mi puesto habitual durante esa sesión monitoreando las condiciones atmosféricas cuando ella reprodujo las grabaciones mejoradas, los sonidos de los niños cantando en la cápsula de educación de la nave, abruptamente silenciados por el impacto del arma, las voces tranquilas del equipo de ingeniería mientras intentaban salvar su nave. Moribunda, la canción de cuna final que unos padres le cantaron a su hijo en una cápsula de escape momentos antes de que dos fuera destruida. Varios miembros del Consejo tuvieron que excusarse durante la presentación. Recuerdo al alto consejero Preo que las vejigas respiratorias secundarias desinflando en apuros. Incluso los representantes Bexar parecían incómodos, sus volantes del cuello presionados contra sus escamas, pero la incomodidad no era igual a responsabilidad. La respuesta humana sorprendió a todos. No hubo amenazas ni demandas de venganza. La embajadora Caín presentó una solicitud formal para una investigación independiente siguiendo cada regla de procedimiento a la perfección. Incluso incluyó precedentes antiguos del Consejo que respaldaban su petición. Los humanos demostraron un dominio de nuestro sistema burocrático que debería habernos hecho darnos cuenta de lo minuciosamente que habían estudiado nuestras debilidades. Cuando el ministro de Comercio Bexar Ren Chou acusó a los humanos de fabricar la evidencia, la respuesta de la embajadora Caín envió escalofríos a través de mis membranas sensoriales. Ella habla. La señorita Martínez tenía una hija que amaba cantar. Su nombre era Sofía, tenía 6 años. ¿Te gustaría escuchar su actuación final?
El ministro de Comercio Bexar se negó. Los humanos continuaron sus esfuerzos diplomáticos durante 47 días estándar, presentaron informes, solicitaron reuniones, siguieron cada procedimiento, marcaron cada formulario. Su paciencia parecía interminable. Los miembros del Consejo comenzaron a relajarse creyendo que los humanos aceptarían esta pérdida como habían aceptado tantos otros desaires. Estuve presente cuando el almirante James Morrison llegó a la estación. Se movía con la gracia fluida que todo él personal militar humano parecía poseer, pero había algo diferente en él. Su uniforme no tenía armas, pero irradiaba peligro. Habló en privado con la embajadora Caín en el oficinas diplomáticas humanas. Nuestros sistemas de vigilancia no pudieron penetrar sus medidas de seguridad, pero los vi a ambos salir 3 horas después. El rostro del embajador tenía esa misma expresión neutral, pero el almirante Morrison sonrió, no la cálida sonrisa que los humanos usualmente ofrecían, sino algo depredador. Al día siguiente la humanidad presentó su petición final. El documento era una obra maestra del lenguaje diplomático, pidiendo por última vez una investigación formal sobre la destrucción del Stellar Dawn. Solicitaron una sesión de emergencia del Consejo para votar sobre el asunto. Las reglas requerían que el Consejo se reuniera dentro de los 3 días posteriores a la recepción de tal petición. Los miembros del Consejo lo trataron como una mera formalidad. Muchos ni siquiera se molestaron en revisarla evidencia. Antes de la sesión, el representante Eno fue escuchado en el salón diplomático diciendo que los humanos necesitaban aprender su lugar en el orden galáctico. La noche antes de la sesión de emergencia noté una actividad inusual en el cuartel humano. Todo su personal diplomático trabajó toda la noche transmitiendo datos a la Tierra. Los escaneos de seguridad mostraron que estaban borrando sistemáticamente sus bases de datos locales. Varios miembros del Consejo recibieron esta información, pero la descartaron. El Troul MX, el embajador se rió sugiriendo que los humanos estaban haciendo un berrinche. Ojalá hubiera entendido entonces lo que sé ahora. Los humanos no estaban haciendo una rabieta, despejando el campo de batalla. Sabían exactamente cómo iría la votación y ya habían decidido que seguiría. La paciencia de la humanidad finalmente había llegado a su límite y estábamos a punto de aprender por qué tantos de sus documentos históricos hablaban de los humanos como creadores y destructores. La sesión de emergencia comenzó como cualquier otra reunión del Consejo. Los representantes entraron en fila tomando sus asientos asignados mientras los sistemas ambientales se ajustaban a sus necesidades biológicas, pero había diferencias sutiles que la mayoría ignoraba. La sección humana estaba inusualmente vacía. Solo el embajador Caín y 3 miembros del personal estaban presentes. El almirante Morrison estaba en posición de descanso cerca de la entrada. Su presencia atraía miradas curiosas. Mi consejero Prel luego llamó a la sesión al orden con su habitual pomposo floreo. La iluminación en la cámara se atenuó ligeramente, centrando la atención en la plataforma central de oradores. La delegación Bexar habló. El primer ministro de Comercio, Renay, pronunció un largo discurso sobre acusaciones infundadas y la importancia de la unidad. Los volantes de su cuello ondearon con falsa simpatía mientras describía la tragedia de Stellar Dawn como lamentable pero natural. Luego vino el desfile de escasas especies tras especie. Rose habló, cada una desestimando las preocupaciones humanas con un lenguaje cada vez más condescendiente. El representante sugirió que los humanos necesitaban un mejor entrenamiento de pilotos. El Troul MX. El embajador recomendó que los humanos se mantuvieran en su propio territorio hasta que comprendieran mejor los viajes espaciales. Cada declaración fue recibida con murmullos de acuerdo de la Cámara del Consejo. A pesar de todo, la embajadora Caín permaneció completamente quieta, esa misma expresión neutral en su rostro. Solo sus ojos se movieron, escaneando la cámara, notando a cada orador, cada asentimiento de acuerdo, cada gesto despectivo. El panel de datos frente a ella permaneció intacto cuando llegó el momento de la votación final. El alto consejero Prel ni siquiera se molestó en pasar lista completa. Una rápida encuesta electrónica mostró lo que todos esperaban. La petición fue denegada. 312 especies en contra, 1 a favor. Los humanos ni siquiera tuvieron un solo aliado en la votación. Ese debería haber sido el final. Los humanos deberían haber aceptado la decisión con su paciencia habitual,
pero el embajador Alexander Cain se puso de pie. El protocolo dictaba que la sesión había terminado. No se permitía más discusión después de una votación. Pero cuando Cain caminó hacia la plataforma central, nadie la detuvo. Quizás fue la forma en que se movía con absoluta seguridad. Quizás fue la mirada en sus ojos o quizás en el fondo todos sabíamos que este momento era inevitable. No tocó los controles del podio. No activó los sistemas de traducción cuando habló. Su voz se escuchó claramente. A través de la cámara en perfecto estándar galáctico, un idioma que la mayoría de las especies tardaron décadas en dominar. Amigos, ella dejó la palabra flotando en el aire durante 147 ciclos. La humanidad los ha llamado amigos. Compartimos nuestro conocimiento médico, ofrecimos nuestros avances agrícolas, advertimos de desastres naturales, extendimos nuestras manos en paz y cooperación. La cámara estaba absolutamente en silencio, incluso los sistemas ambientales parecieron calmarse. A cambio tomaste nuestros regalos y ofreciste burlas, saboteaste nuestras cosechas, rompiste tus promesas, mataste a nuestros hijos. Su voz nunca roce, nunca mostró enojo de alguna manera. Eso lo empeoró. El embajador Cain levantó la mano y un holograma apareció sobre la cámara. Los rostros de cada persona que murió en el amanecer estelar flotaban en el aire, hombres, mujeres, niños, todos mirando al consejo con sonrisas congeladas de sus fotos de identificación. Ustedes nos creen débiles porque preferimos la paz, confunden paciencia con cobardes, moderación con incapacidad. Miran nuestra historia compartida libremente con todos ustedes y solo ven lo que desean ver. Ella presionó un botón en su dispositivo de muñeca. El holograma cambió mostrando la Tierra, pero no el pacífico mundo azul con el que estábamos familiarizados. Esta Tierra estaba marcada, ardiendo, pero las imágenes sobrevivientes destellaron mostrando conflictos humanos a través de su historia, no las versiones desinfectadas que solían compartir. Pero las imágenes crudas de sus guerras. No nos convertimos en paz porque no pudimos luchar, elegimos la paz porque conocemos la guerra demasiado bien. Sus palabras cayeron como piedras en la cámara silenciosa. No estabas listo para esta verdad. Así que esperamos, te dimos todas las oportunidades para crecer más allá de tus mezquinas rivalidades y ambiciones superficiales. El almirante Morrison dio un paso adelante entregándole un pequeño dispositivo. Lo sostuvo para que todos lo vieran, un simple botón rojo directamente de las antiguas películas de guerra de la humanidad. Lo absurdo de un accesorio tan dramático me golpeó y luego entendería que fue elegido deliberadamente, una referencia que deberíamos haber reconocido de sus medios compartidos. La votación que acabas de realizar no fue para decidir nuestra petición, era tu última oportunidad de elegir sabiduría. Has elegido de lo contrario. Ella presionó el botón. Por un momento no pasó nada. Varios miembros del consejo en realidad rieron. Luego cada pantalla en la cámara se iluminó con pantallas tácticas. Cientos de naves de guerra humanas previamente ocultas por tecnología que no sabíamos que poseían aparecieron. Insisten sistemas en toda la galaxia. Habían estado allí todo el tiempo esperando. Las siguientes palabras del embajador Cain se grabaron en mi memoria. La humanidad se retira formalmente del Consejo Galáctico. Tienes 24 horas para evacuar esta estación antes de que demostremos exactamente por qué elegimos ser pacíficos. Las coordenadas de sus rutas de evacuación han sido transmitidas a sus naves para su propia seguridad. No se desvíen de ellas. Se giró para irse, luego hizo una pausa. Hoy el ministro de Comercio Renza a Sofía Martínez le encantaba cantar Twinkle Twinkle Little Star. Recuerda que la cámara estalló en caos. Especies que habían sido enemigas durante milenios de repente se encontraron apiñándose las mismas rutas de escape. A través de todo eso los humanos salieron con calma, dejándonos enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Recuerdo la sonrisa del almirante Morrison mientras seguía al embajador Cain. Era la misma sonrisa que sus antiguos guerreros usaban en las imágenes históricas que habíamos descartado como ficción. La sonrisa de un depredador finalmente desató la evacuación de la estación del Consejo. Procedió con sorprendente orden gracias enteramente a la planificación humana. Sus rutas de evacuación fueron calculadas con precisión para prevenir cuellos de botella y conflictos entre especies que no podían compartir las mismas condiciones atmosféricas. Incluso en este acto final demostraron tanto eficiencia como consideración. Fui testigo de la primera demostración de poder militar humano desde
La plataforma de observación de un transporte de refugiados informar exactamente 24 horas después de la del embajador Caín advirtiendo a la flota humana descubierta alrededor de la estación del Consejo sus naves no se parecían en nada a las naves simples que nos habían mostrado antes. Estos eran depredadores elegantes, sus agujeros decorados con lo que luego aprenderíamos que se llamaban bocas de tiburón, una tradición que se remonta a sus antiguas naves de combate aéreo. El almirante Morrison comandó la operación desde el HSS Retribution. El nombre de la nave por sí solo debería haber sido otra advertencia. Los humanos nunca antes habían revelado los nombres de sus naves militares al Consejo. Ahora sabíamos por qué: HSS Nemesis, HSS Raiches, Fury, HSS Recuerda el Amanecer. Cada nombre una promesa. La estación del Consejo, el orgullo de la civilización galáctica durante más de 10.000 ciclos, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. De antimateria enfocada aniquilación no quedaron escombros. Los humanos no solo la habían destruido, la habían borrado de la existencia. El mensaje era claro: podrían haber hecho esto en cualquier momento durante el último siglo y medio, pero esto fue solo el comienzo. En toda la galaxia aparecieron naves de guerra humanas en ataques coordinados precisos. No apuntaron a poblaciones civiles o infraestructura. Sus ataques se centraron en instalaciones militares, instalaciones de investigación de armas y específicamente los astilleros y plataformas de defensa de la propiedad personal del ministro de Comercio Bextari, René Sach. En el mundo natal de los Bexar recibió atención especial. Una nave humana descendió a través de la atmósfera transmitiendo en todas las frecuencias. Los altavoces externos de la nave reprodujeron una simple melodía: Twinkle Twinkle Little Star, antes de reducir la propiedad a ceniza molecular. El resto del planeta permaneció intacto. Los Ego intentaron tomar represalias lanzando sus temibles enjambres de armas biológicas. Las naves humanas ni siquiera intentaron evadir los enjambres. Simplemente murieron al contacto con el escudo de su casco. La humanidad había pasado un siglo estudiando todas las armas que poseíamos y había desarrollado contramedidas para todas ellas. Cuando los Troll CMX desplegaron sus disruptores de comunicación sagrados más rápidos que la luz con la esperanza de romper la coordinación humana, descubrieron que los humanos nunca habían dependido de las señales FTL convencionales. Cada nave humana operaba con una sincronización táctica perfecta a través de sistemas de entrelazamiento cuántico mucho más allá de lo que habíamos imaginado que poseían. Sus fuerzas terrestres eran igualmente aterradoras. Cuando los Bexar intentaron tomar como rehenes a científicos civiles en una instalación de investigación con la esperanza de negociar, la humanidad respondió desplegando lo que llamaron soldados de desembarco. Armadura de combate cayó de la órbita, su armadura absorbiendo impactos que habrían licuado cualquier especie conocida. Se movieron con una velocidad y precisión devastadoras, neutralizando a los secuestradores sin una sola víctima civil. Tuve la oportunidad de presenciar una de estas operaciones personalmente. Fui parte de un equipo médico neutral. Se le permitió tratar a los heridos después del lanzamiento. Los soldados se alzaban sobre nosotros en sus armaduras, pero ayudaron a llevar camillas y consolar a los heridos. Uno de ellos, su armadura todavía quemada por la entrada orbital, cantó suavemente una canción de cuna a un niño de alquitrán asustado y molesto mientras un médico trataba sus heridas menores que contrastan quizás más que nada demostró la verdadera naturaleza de la humanidad. Eran capaces de una violencia increíble, pero eligieron ser gentiles. Su moderación no era debilidad, sino una elección consciente hecha por una especie que había dominado tanto la guerra como la paz. La campaña humana duró exactamente 7 días estándar. En ese tiempo neutralizaron cada instalación militar importante de la especie que se les había opuesto. Sus objetivos fueron elegidos con precisión quirúrgica, minimizando las bajas civiles. Mientras desmantelaban por completo nuestra capacidad de hacer la guerra, algunas de sus revelaciones tecnológicas fueron particularmente humillantes. El error de navegación que supuestamente destruyó el Stellar. Los humanos del amanecer habían dominado la manipulación del campo gravimétrico siglos atrás. Sus naves podían bailar a través de pozos de gravedad gigantes gaseosos sin preocuparse. La tecnología de computación cuántica que se habían negado a compartir era obsoleta según sus estándares. Una ficción educada mantenida para evitar avergonzarnos. El séptimo día enviaron un mensaje a todos los mundos simultáneamente. El almirante Morrison lo entregó personalmente. Su holograma apareció en cada centro de población en el espacio conocido.
Sus palabras fueron simples: las reglas han cambiado. La humanidad ya no tolerará la agresión contra civiles inocentes de ninguna especie. Ofrecemos paz como siempre lo hemos hecho, pero ahora es una paz respaldada por una fuerza absoluta para demostrar su sinceridad. Compartieron una pequeña parte de su base de datos médica, curas para enfermedades que habían plagado a varias especies durante generaciones. Las naves AG aparecieron en sistemas que luchaban con desastres naturales. Ofrecieron comida al mundo que sufría de hambruna incluso cuando sus naves de guerra mantuvieron su posición sobre nuestras capitales. Continuaron ayudando a los Vex. El liderazgo Tari intentó un acto final de desafío. Lanzaron toda su flota de reserva en un ataque desesperado contra la Tierra. La respuesta humana demostró por qué habían sido tan tolerantes con nuestra arrogancia anterior. Simplemente no tenían nada que temer de nosotros. La flota Vexar nunca se acercó a un año luz del sistema Soul. Todas las naves desaparecieron en lo que los humanos explicaron más tarde que eran inversiones espaciotemporales localizadas. Una tecnología defensiva que habían desarrollado pero que esperaban nunca usar. Cuando las naves humanas rescataron a las tripulaciones de esas mismas naves Vexar de los bolsillos de espacio desplazados en el tiempo, los devolvieron ilesos a su mundo natal. El último vestigio de resistencia se derrumbó. El mensaje fue claro. La humanidad podría habernos destruido en cualquier momento, pero siempre habían elegido la preservación sobre la destrucción. La imagen del alto consejero Prel firmando la nueva Carta Galáctica bajo la atenta mirada de las naves de guerra humanas fue un poderoso símbolo de cambio. Sus vejigas respiratorias permanecieron permanentemente desinfladas después de ese día. Una manifestación física de la humildad que nuestra especie había aprendido a un gran costo. Mientras compilo este registro, me sorprenden las palabras que el almirante Morrison compartió durante la ceremonia de la firma. No disfrutamos de esta demostración de fuerza. Cada arma que revelamos representaba una esperanza de que nunca necesitaríamos usarla. Recuerden este momento no como un triunfo de la fuerza sobre la debilidad, sino como una lección sobre cómo comprender la verdadera naturaleza de aquellos a quienes llaman amigos o enemigos. Han pasado 20 ciclos desde el evento que ahora llamada el despertar la galaxia ha cambiado de maneras que ninguno de nosotros podría haber predicho, aunque quizás deberíamos haberlo hecho. La humanidad fiel a su palabra no buscó el dominio sobre otras especies, en cambio nos ayudaron a construir algo mucho más valioso. Cooperación genuina. La nueva Carta Galáctica, redactada a raíz de su demostración de poder, estableció principios que habrían parecido imposibles bajo el antiguo orden. Todas las especies, independientemente del avance tecnológico, ahora tienen la misma voz en el Consejo Reformado, pero el verdadero genio del sistema radica en su responsabilidad. Atrás quedaron los días de promesas vacías y puñaladas diplomáticas por la espalda. La humanidad introdujo lo que ellos llaman gobernanza transparente respaldada por sus redes de monitoreo cuántico. No exigieron controlar estos sistemas. Nos enseñaron cómo construirlos y operarlos nosotros mismos. Confía pero verifica. Se convirtió en la nueva fundación de la diplomacia galáctica. Los Vextari quizás sean los más transformados por estos eventos. Ahora lideran la galaxia en programas de intercambio tecnológico. Su embajadora actual es una joven científica que sobrevivió a la operación de rescate de los soldados de caída cuando era niña. Todavía tararea Twinkle Twinkle Little Star durante las sesiones diplomáticas. Un recordatorio que se convirtió en un símbolo de redención. El ministro de Comercio Renay ahora trabaja como maestro en una escuela de especies mixtas en su mundo natal. En el último ciclo, él publicó un relato personal del incidente de Stellar Dawn y sus consecuencias. El libro termina con un mensaje a la familia de Sofía Martínez, una disculpa pública que conmovió incluso a los diplomáticos más endurecidos al equivalente de su especie de lágrimas. Mi consejero Prel luego se retiró a un mundo agrícola donde ayuda a coordinar la distribución de alimentos a las colonias en desarrollo. El humano sugirió este rol entendiendo que la verdadera redención viene a través del servicio a los demás. Sus vejigas respiratorias pueden permanecer desinfladas,
Pero su sentido de propósito ha sido restaurado. Los propios humanos continúan sorprendiéndonos después de demostrar suficiente poder militar para subyugar la galaxia. Regresaron a su papel preferido como maestros y sanadores. Sus naves de guerra siguen siendo un recordatorio constante de su fuerza, pero sirven principalmente como naves de respuesta rápida para desastres naturales y crisis humanitarias. La embajadora Cain todavía sirve en el Consejo Reformado. Aunque ahora comparte el papel con representantes de otros mundos humanos, su programa de colonias se expandió dramáticamente una vez que las especies comenzaron a cooperar honestamente, viéndola trabajar con los niños de varias especies en el nuevo centro educativo del Consejo. Nunca adivinarías que ella era la misma persona que pronunció el discurso que cambió la galaxia. El almirante Morrison comanda la flota de respuesta de emergencia combinada, una fuerza multiespecie que coordina ayuda en caso de desastre y exploración pacífica. Entrenó a la primera clase de soldados de desembarco no humanos. Les enseñó que las armas más poderosas son las que eliges no usar. El sitio donde una vez estuvo la antigua estación del Consejo ahora alberga el monumento al amanecer estelar. Sirve como monumento y como escuela donde el personal diplomático de todas las especies entrena. Junto al salón central muestra los nombres e imágenes de cada vida perdida en la tragedia que la rodea. Un lema simple: la comprensión es el primer paso hacia la paz. Mirando hacia atrás ahora entiendo por qué los humanos compartieron tanto de su entretenimiento. Los medios de comunicación con nosotros, sus historias, mostraron repetidamente el patrón: humanos prefiriendo la paz pero capaces de una guerra devastadora, ofreciendo amistad, pero respondiendo con decisión a las amenazas contra los inocentes. Los descartamos como exageraciones dramáticas. Deberíamos haberlos reconocido como advertencias. Los humanos tienen un concepto que llaman poesía. Uno de sus antiguos poetas escribió: no te vayas dócilmente en esa buena noche. Rabia, rabia contra la muerte de la luz. Creíamos que entendíamos la rabia, la ira caliente del conflicto inmediato, el deseo ardiente de venganza rápida, pero los humanos nos enseñaron sobre la rabia fría, sobre la paciencia que se extiende generaciones, sobre la furia enfocada a través de la lente del control absoluto. Mi propio rol ha cambiado significativamente de un oficial diplomático subalterno que monitoreaba las condiciones atmosféricas. Ahora sirvo como historiador jefe del Consejo Reformado. Mi tarea es asegurar que las generaciones futuras comprendan las lecciones que aprendimos a un costo tan grande. Los humanos sugirieron este rol al reconocer que mi presencia a través de estos eventos ofreció una perspectiva única. Ayer, una joven estudiante de Eno me preguntó por qué no vimos la verdad sobre los humanos antes. Le mostré el video conmemorativo de los momentos finales del Stellar Dawn. La capitana Martínez, incluso sabiendo que su nave estaba condenada, se centró en proteger a los demás. Le expliqué que habíamos visto la verdadera naturaleza de la humanidad desde el principio. Simplemente no entendimos que su amabilidad fue una elección hecha por una especie capaz de mucho más. Los humanos tienen otro dicho: aquellos que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Es por eso que registro estos eventos. Porque cada estudiante diplomático ahora estudia el despertar en detalle, no porque temamos al poder humano, sino porque finalmente entendemos la responsabilidad que conlleva el poder al final. La mayor victoria de la humanidad no fue su demostración de poder militar, fue enseñarnos que la verdadera fuerza no radica en la capacidad de destruir, sino en la elección de proteger. Nos mostraron que la paciencia no es debilidad, que la amabilidad no es ingenuidad, y que comprender a los demás es el mayor poder de todos. Al terminar este registro histórico recuerdo algo que dijo el embajador Cain durante la primera sesión del Consejo Reformado: que este sea recordado no como el día en que la humanidad mostró su fuerza, sino como el día en que la galaxia aprendió el valor del respeto. Ella tenía razón, recordamos, entendemos y nunca olvidaremos.